¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente listos para estudiar el programa de Reavivados por su palabra, que consiste en un capítulo diario. Hoy toca el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Quédese hasta el final, comparta. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la vida y el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15 dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: y si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Era una necesidad de ponerse de acuerdo. Y estos se reunieron en Jerusalén para platicar los puntos que ellos tenían y cómo unirse y estar de acuerdo en la predicación del Evangelio. Qué interesante sería esta reunión. Cada uno iba a dar su punto de vista, cada uno tenía dudas, y en ese momento era tiempo de aclarar en esa reunión, en ese concilio de Jerusalén. Y dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Llevaban un informe tan hermoso, un informe de sorpresas, de milagros, de cómo el Evangelio había llegado hasta los corazones de los gentiles. Ellos tenían esa seguridad de que era el Espíritu Santo el que los estaba guiando. Dice el versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos se habían creído y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No estaban de acuerdo, estaban celosos por la situación, que no habían entendido que el Evangelio no solo era para ellos, y ahora ellos tenían celos y tenían que imponerles sus propias leyes que ellos habían puesto. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que también oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El apóstol Pedro se levantó para exponer que era Dios mismo el que les había encomendado para que fuesen y predicasen a los gentiles. Él defendió, dice aquí: y Dios conoce que los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, ellos purificando por la fe sus corazones, dice el apóstol Pedro. También ellos estaban escuchando y habían escuchado el Evangelio. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué se oponen a lo que Dios está indicando y lo que está diciendo? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, ¿de cuál modo de ellos? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esa era la situación, los celos. Sin embargo, ellos iban con una determinación de que Dios mismo los había enviado, Jesucristo mismo. Por eso ellos, con ese testimonio que llevaban, callaron. No había cómo refutar, porque ellos habían vivido la transformación de muchos gentiles, habían vivido el cambio de muchos gentiles ahora de vida. Y dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondieron diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y para estos concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor: ¿qué haces? Que hace conocer a todo desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que conviertan a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los siglos de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos estaban equipando más para ir y seguir predicando el evangelio y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia ciudad, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbantes vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llevado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Pablo, con Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponeros ninguna carga más que algunas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis bien, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían sido enviados. Mas Silas les pareció bien el poderse quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio como muchos. Ni esas reuniones, ni esos desacuerdos que había entre ellos les impidió seguir predicando la palabra de Dios con poder, con alegría y con gozo, con sencillez en su corazón. Por eso dice el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Él se había quedado, Marcos, porque era un joven que todavía había crecido en un hogar con muchas comodidades. Aunque él tenía el tierno deseo de servir, quizás los problemas que había en esa situación hizo que abandonaran la obra. Pero Silas estuvo de acuerdo en llevarlo y Pablo no. Pero finalmente Silas, dice ahí, aunque ellos se discutieron, Silas lo tomó y le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, dice aquí, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Qué interesante. Dos hombres diferentes, de diferentes temperamentos, y un muchachito teniendo el deseo de ser también ministro de la palabra, pero aún todavía estaba en enseñanza. Silas entonces le está dando una oportunidad. Qué bendición que haya líderes de diferentes temperamentos en la iglesia, porque siempre hay diversidad y eso es una bendición. Y a pesar de ello, cada quien dijeron: seguimos nuestro camino, pero con la misma misión, con el mismo objetivo: predicar la palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre estás dispuesto a bendecirnos. Acompáñanos y guárdanos en Jesús. Amén.